Bueno, me da la impresión de que hicimos bien en no hacer ninguna introducción después de la pausa del mediodía, de ver primero lo que acabamos de ver, y yo creo que de esa manera nos ha facilitado tremendamente lo que viene ahora, que es una mesa redonda con Óscar Tejedor a mi derecha, el guionista y director de la maravilla que habéis visto. Es una película premiada en el Festival Internacional de Cine de Valladolid y que sintetiza prácticamente todo lo que nos ha congregado hoy aquí. Después va a hablaros también Arsenio Güeros, que es presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias. Nunca se insistirá bastante en el papel del asociacionismo, tanto en lo reivindicativo como lo que significa apoyo y colaboración en la formación. Y después hablará también Rebeca Cáceres, que es psicóloga de familia del CRE Alzheimer de Salamanca, con una amplia experiencia también en el manejo de los temas que nos traen hoy ahora aquí. Decían los filósofos griegos que una cosa, cualquier cosa, por ejemplo una manzana, es muchas cosas, dependiendo del enfoque que le dé la visión de quien la observa. La luz, la rugosidad, para cada uno es una cosa distinta. Para nosotros esta mañana la demencia era un desequilibrio entre la destrucción y la formación, una cantidad de depósitos de beta-amiloide y de proteína tau que el organismo era incapaz de erradicar, y además había inflamación y apoptosis y la genética. Hoy, ahora por la tarde, la demencia de Alzheimer ya no es eso. Es, como alguien dijo, una herida en el cerebro del paciente y una puñalada en el corazón de la familia. La patología del cuidador es algo que afortunadamente se está empezando a tener en cuenta. Nada más que decir. Tengo que invitar a las personas que configuran esta mesa para que expresen lo que les parezca. Primero, felicitar una vez más a Óscar Tejedor por esa maravilla, con esa sensibilidad que fue capaz de filmar, y tuya es la palabra. Gracias, Julio. Bueno, primeramente, muchas gracias por venir y asistir, sobre todo después de comer, a este rollo que os he contado ahora. Siento por los de atrás, porque bueno, he estado sentado atrás y no oía muy bien, no sé si habéis percibido la película, pero como el sonido salía de delante, todo se ubicaba más en esta parte, pero bueno, lo siento. Agradecer a la organización haberme invitado a proyectar la película y a venir aquí a contar un poco mi experiencia vital, ¿no? el porqué esta película y cómo fue un poco el proceso de construcción de este gran puzzle emocional. Pues bien, el origen o la génesis de este proyecto nace de una experiencia personal, familiar. Durante un periodo largo de tiempo, como sabéis que es el Alzheimer, pues fui el testigo presencial de la evolución emocional que sufrió, en este caso, mi madre al cuidar a mi padre. Y los últimos 4 años, cuando ya estuvo en una residencia, pues vi otras familias que estaban en el mismo proceso en el que nosotros nos encontrábamos, ¿no? Empecé a investigar a ver qué había sobre el cuidador, ¿no? Porque veía ese deterioro que estaba sufriendo, ese desgaste que estaba sufriendo el cuidador, que era mi madre, y al ver que no había nada, pues ahí empezó la idea de poder contar algo. ¿Para qué? Pues mi objetivo primordial era dar voz y color a esos testimonios, esos cuidadores, esos héroes, heroínas de lo que estaba sucediendo al cuidar a un enfermo de demencia o otras enfermedades. Aquí traigo el Alzheimer, pero bueno, podría ser completamente extrapolable a otro tipo de enfermedades. Concienciar a la sociedad, a las instituciones. Pienso que las instituciones están haciendo un trabajo importante, pero creo que a veces no es lo suficiente. Y sobre todo ayudar al propio cuidador a reconocerse en los perfiles que vienen marcados aquí, ¿no?
era importante que el propio cuidador se identificara para que no se sintiera solo, ¿no? Porque uno de los grandes problemas del cuidador cuando está dentro es que piensa que digamos, al único que le suceden este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo fue el proceso? Pues primeramente sí que tenía claro que quería abarcar el máximo de perfiles de cuidadores. Hago un inciso, la versión que acabáis de ver es la versión corta, no es la versión cine. La versión larga es de 90 minutos, que de hecho los productores me han concedido, digamos, una serie de DVDs para aquellos que los queráis adquirir. Esta es la versión corta, que es más de televisión, con lo cual hay personajes pues, que no están demasiado pincelados, pero luego entraremos en el detalle. Volviendo a la captación o el criterio que me marqué era que quería reflejar los diferentes estadios del cuidador. No era lo mismo aquel cuidador que empezaba en una primera fase, que recibía la noticia como un jarro de agua fría y que no sabía, estaba desubicado y no sabía cómo y qué hacer. Aquel que llevaba un cierto tiempo y que ya empezaba un poco bueno, pues a solicitar ayudas como centros de día, etcétera. Aquellos que estaban en la residencia e incluso el duelo. Aquí no se ha tratado en esta versión el duelo, pero la versión larga está tratada el duelo. De hecho, empieza con el duelo, ¿no? Porque el duelo es durante y después. Entonces, primeramente quise rodearme de un equipo de expertos donde había un neurólogo, una psicóloga, una neuropsicóloga, había un asistente social, médicos, geriatras, etcétera, ¿no? Que yo les iba enseñando el trabajo que iba haciendo y quería validar todas las etapas, porque bueno, yo como cuidador y como persona que había experimentado el tema no quería focalizarlo por el camino erróneo. Entonces, bueno, pues con la ayuda de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Guipúzcoa, me dirigí a ellos para hacer la captación de las personas. Entonces, los criterios, aparte de los diferentes estadios, también tenía que ser mostrar los géneros que se daba dentro del cuidador. Evidentemente, el 80% son mujeres, pero no había que obviar tampoco los hombres. Y el parentesco que había entre el cuidador y el enfermo. No es lo mismo cuidar a la mujer o al marido que cuidar a la madre o al padre, ¿no? Entonces tenía que haber una diversidad también. Y también, evidentemente, las edades. Era importante, como vemos, Nayara, que es la más joven, de 30 años, que cuida a su madre, como Alicia, que la que se resistía a llevarla a una residencia a su madre, que tiene 61 años, ¿no? Bueno, pues ya puesto el dispositivo y todos estos criterios, lanzamos una terapia de grupo que es una actividad común que se suele hacer supongo que en vuestras regiones también, en mi caso, que es Guipúzcoa, pues se llevan a cabo. Me parecía que era el mejor método de dejar que el cuidador hablara de sus miedos, de sus angustias, de su vida cotidiana, ¿no? Entonces, reunimos a este grupo, les hicimos la propuesta de querer ser filmados durante un cierto periodo de tiempo, que era el periodo que me decía falta a mí de integrarme en el grupo y de conocer un poco sus necesidades y sus problemas, su problemática. Y poco a poco pues fuimos detectando que cada personaje subrayaba una temática dentro del problema del cuidador. Así había temas que ya al principio los tenía alistados, como era la comunicación, esa comunicación que en un principio deja de ser verbal para ser de otra manera, pues más gestual. Hay gente pues que no llega a dar el paso, como por ejemplo Carlos, ¿no? que mi mujer está bien, pero es que no sé cómo, ya no puedo hablar con ella. En cambio Manuel, que tiene a su mujer en la residencia, pues él aprende a comunicar con el gesto, con las caricias, con el día a día, con la sonrisa, que es otra forma de comunicar, ¿no?
o el tema de la soledad, ¿no?, que es un tema común a todos ellos. El tema del sexo, cómo se vive el sexo en las parejas, ¿no? La relación de pareja, que pasan de ser marido y mujer a ser madre e hijo o padre e hija, ¿no?, que es también unos roles que se invierten. O el tema de la hija que cuida a la madre, que al final la madre se convierte en la hija de la propia hija, vamos. Entonces, todos estos temas pues íbamos subrayándolos. Entonces, luego el trabajo era con la psicóloga. Intentábamos que en las terapias abordar diferentes temas, aunque evidentemente no podíamos canalizar las conversaciones porque había días que venían con una problemática concreta y tenías que dejarles que ellos se explayaran y adaptarnos a la situación. Pero poco a poco íbamos encajando todas esas piezas, o iba encajando todas esas piezas para construir esa estructura narrativa que me era necesaria para contar el todo, ¿no?, esa problemática del cuidador. Y seguiría hablando, pero yo creo que como el tiempo aquí es oro, vamos a dejar la palabra a los siguientes colegas. Muy bien, muchas gracias, Óscar. Y ahora vamos a escuchar lo que nos diga Arsenio Güeros desde una experiencia familiar, naturalmente en relación con el proceso. Preside la AFA de Badajoz, ha sido presidente de la Federación Extremeña de Familiares de Pacientes con Alzheimer y en este momento es el presidente de CEAFA, de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares con Personas con Alzheimer. Además, su formación de origen es relacionada con la pedagogía y seguro que va por eso a comunicar muy bien todo lo que nos quiera decir. Adelante. Muchas gracias por esas expectativas. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y gracias también porque estoy aquí. Porque con esto cumplo uno de mis afanes y probablemente el afán en mi vida que la ocupa casi completa. No es la primera vez que veo la película. Ya la había visto en otra ocasión, exactamente en Madrid. Y la verdad es que me impactó en aquel momento. Incluso conozco a muchas de las personas que están ahí, que hemos visto ahí, porque son personas que están en la asociación de AFAGI, que hemos podido ver al principio de la película. AFAGI, que es la Asociación de Familiares de Guipúzcoa. Por otra parte, como decía don Julio, soy familiar de una persona con Alzheimer. Mi padre, que murió con Alzheimer. Y de esta manera pude ver y respirar el ambiente, el sufrimiento, las alegrías. Las hay también las alegrías en la enfermedad Alzheimer. Después la vida te va llevando en situaciones, cuando te acercas a este mundo, cuando intentas buscar mediante el asociacionismo a alguien que te pueda ayudar, en unos momentos además en los que encontrar información sobre el Alzheimer resultaba bastante difícil. Estoy hablando de 17 años atrás. Era muy difícil encontrar una buena información sobre el Alzheimer. Solo estábamos los afectados y los afectados nos reuníamos allí para intentar ver cómo solucionar toda la problemática que se nos planteaba, porque aquello se venía con una gran avalancha sobre nosotros. Fue unos momentos difíciles, que ahora incluso recuerdo con cariño. Pero en aquel momento tuve mis primeras experiencias sobre la enfermedad de Alzheimer y más adelante he tenido la suerte en la vida de vivir este mundo y tener experiencias ajenas. Experiencias ajenas que han ido llenando el cajón de esa vida de lo vivido, que además son extraordinariamente vívidas. Están ahí, las tengo cerca. Y naturalmente puedo decir que me han enriquecido muchísimo. Hago esta introducción porque creo que sería interesante normalizarse un poquito y por otra parte dar sentido a mis palabras, puesto que mis palabras tendrán más o menos importancia respecto a esto. Hablar de la película, ya lo dije la primera vez, se lo he dicho personalmente a Óscar. Para mí una de las cosas quizá que tendría que destacar de la película, y naturalmente eso va muy unido y por eso justifico esas palabras primeras que he dado, es la honradez. Se lo dije el primer día y al verlo en las sucesivas veces siempre me he ido
convenciendo de que efectivamente esa era la primera impresión. Honradez porque, mirad, no es la primera película que sobre la temática del Alzheimer yo veo, probablemente vosotros tampoco, habréis visto algunas más. Cuando las ven personas que son ajenas al Alzheimer, pues bien, les resulta más o menos bonita, más o menos deliciosa o dura. Todo eso está muy bien. Cuando veo a una persona con Alzheimer en una película, quizás una de las cosas que más se fija, y mayores comentarios he podido yo oír respecto a ellas, es, sí, pero bueno, eso está muy bien, pero la enfermedad de Alzheimer no solamente es lo que sale ahí. Aquí hay muchísimo más, porque dice esto, pero no dice esto, y no dice aquello, y no dice aquello, porque una vida con el mundo del Alzheimer, con el Alzheimer, es una vida que está llena de tantas y tantas experiencias, tantas y tanto dolor, tantas y tanto unión y a veces separación dentro de la propia familia, que desde luego es muy difícil reflejarlo, reflejar las emociones en la enfermedad de Alzheimer. Yo pienso que tienen que ser personas que han sido tocadas por el Alzheimer. Por eso hablo de honradez, porque las personas que salen ahí y el director que ha tenido la capacidad de poder recogerlo con esa intensidad, con esa claridad, a veces con esa dulzura y a veces con esa fuerza dramática que tiene la enfermedad de Alzheimer, pues es la primera cosa. Es muy sencilla, es una película muy sencilla, pero una sencillez dentro de la complejidad. Es muy compleja. Ha habido algo que me llamó la atención desde el primer momento, y es la limpieza de la sonrisa de las personas con Alzheimer. Tiene una limpieza en la que, no sé, cuando alguien se ríe, nosotros miramos detrás de la sonrisa a ver qué es lo que hay. Y nosotros notamos en la sonrisa un mensaje distinto de la propia sonrisa. Cuando uno ve la sonrisa de una persona con Alzheimer, ve una sonrisa y solamente una sonrisa porque sabe que esa persona está disfrutando. Y además lo hemos visto en muy distintas fases de la enfermedad. Hemos visto personas que estaban en una fase leve, en una primera, y personas en la fase última, muy cercana ya al final. En cambio estamos viendo esa sonrisa y eso es algo que permanece. Y eso es muy importante y me gustaría que esto fuera un mensaje aquí y ahora, aprovechando esta película. Las personas con Alzheimer no son muebles, las personas con Alzheimer no son trocitos de carne. Estoy haciendo, desde luego, como podéis imaginar que con mis palabras estoy intentando hacer un poquito de herida en la idea. Las personas con Alzheimer son personas que sienten, que tienen emociones, a las que se puede hacer muy infelices y se les puede hacer, a la vez se les puede hacer mucho daño. Por lo tanto, ante esa sonrisa que permanece a lo largo de la vida, merece la pena el pensar que siguen siendo personas, que siguen teniendo emociones, que siguen estando con nosotros. En la película uno se ve reflejado en sus imágenes, ¿sabéis? Se ve muy reflejado y se ve reflejado en las palabras, en los rostros, en las lágrimas. Pero por otra parte, en la película no hay morbosidad. Explotar el morbo es muy sencillo, aquí no lo hay. Y aunque la película expone esa cruda realidad, salvo algún pequeño momento en que las lágrimas afloran, en uno de esos ratitos que se tienen a lo largo de la vida del Alzheimer, en que resulta todo tan sumamente doloroso, es precisamente ahí en la película, hasta esto resulta dulce. Muchas gracias. Gracias, Arsenio. Y por último, Rebeca Cáceres, que trabaja como psicoterapeuta familiar, pues también nos va a dar la versión de su día a día en el trabajo con familias, en una actividad formativa de formación e información que también subyace pues, a todo lo que habéis estado viendo cuando en esos debates los propios cuidadores se intercambian sus agonías y sus experiencias. Rebeca. Bueno, pues lo primero, dar las gracias a la organización de este evento, pues por contar conmigo, y qué duda cabe que no podía estar aquí sin agradecer también pues al Centro de Referencia Estatal, quien apoya todas las iniciativas que tienen que ver con la demencia, y eso pues contempla evidentemente a enfermos
contempla a las familias y cuidadores y contempla a los profesionales, ¿no?, de los que hoy estamos muchos aquí. Qué duda cabe que tampoco podía olvidar en los agradecimientos pues al mundo asociativo que hoy nos representa Arsenio, porque ellos son la fuerza con la que empezaron y con la que hoy se va avanzando y podemos hablar de muchas cosas, pero que un día, hace mucho tiempo, pues no todo era tan fácil, ¿no? Y que luego pues seguiré comentando al hilo pues, de la película, ¿no? Centrándome en lo que acabamos de ver, bueno, pues yo creo que es una joya, ¿no?, que tenemos que tener en la biblioteca, sobre todo los que trabajamos a este mundo. He felicitado antes a Óscar personalmente y en realidad nos lo ha puesto muy fácil. Pone muy fácil que yo, que estoy todo el día trabajando en el mundo de las demencias, con las familias, poder analizar esto, porque se asoma al mundo de la demencia de una manera perfecta, contempla toda la realidad de la institucionalización, de la fase leve, de la fase moderada, de la fase avanzada. Contempla las emociones, la expresión de las emociones que necesitan las familias, qué necesitan los cuidadores. Afortunadamente, como decía Arsenio, no ha caído en el morbo, ¿no?, que es muy fácil caer en el dolor, en el comentario fácil de la gente que lo ve. Y sin embargo, pues Óscar nos ha mostrado también que más allá de la demencia hay vida, es decir, que las preocupaciones de la demencia se pueden compartir con sumergirse nadando, con viajar a pesar de ser difícil, a pesar de tener que hacer una estancia temporal, a pesar de estar en el tren con lágrimas. Es decir, que trabajando todo eso, pues se puede llegar a contemplar que la demencia es una parte de la vida y no como una de las cuidadoras que nos mostraba Alicia, pues que parecía que la vida era sinónimo de demencia, ¿no? Cuando Alicia creo que se llamaba, ¿no?, la cuidadora esta. Bueno, pues cuando Alicia decía, yo sé que yo me conozco en eso de la institucionalización, decía otra cuidadora, que si a su madre la llevaban a una residencia la acabarían matando, todo este tipo de cosas, pues a mí me hacía pensar, ¿no?, porque veíais que Alicia decía con mucha fuerza, yo me conozco. Bueno, esto lo vivo yo cada día con las familias, ¿no? Claro que ellas se conocen, pero claro que también los profesionales tenemos que deconstruir las creencias, ¿no? Tenemos que deconstruir eso de usted tiene miedo, ¿no? Podemos ser tan frontales o no, pero trabajando con eso sabemos qué pasa, ¿no? Y aquí hay miedo, y aquí evidentemente hay un miedo también a la culpabilidad si eso pasa. Los profesionales tenemos un papel, yo creo que relevante en este mundo de las demencias, ¿no? Esta mañana se han dado puntos muy interesantes de avance, bueno, pues de cómo va avanzando esto del envejecimiento, el deterioro cognitivo leve, como antes, pues parecía un concepto diferente de la demencia y hoy parece que es el inicio de la demencia, y ahí va en esta parte que tiene que ver con la enfermedad desde el punto de vista más biológico, cómo va avanzando. A mí me gustaría también, y así yo creo que lo estamos haciendo en este momento, pues que fuéramos más reivindicativos también en eso, ¿no? Por ejemplo, los grupos de autoayuda y otros grupos que se hacían en el inicio, donde el movimiento asociativo era fuerte porque no había profesionales que hablaran de esto, donde las familias se reunían y demás, estaba perfecto, pero se quedó atrás porque hoy hay otras muchas cosas que hacer, ¿no? Y hoy hay que deconstruir con la familia y hay que deconstruir creencias y hay que crear modelos específicos y hay que intervenir en modelos específicos, porque la realidad de las demencias es diferente a otras realidades, porque se contemplan muchos aspectos, porque es una enfermedad, pero sin embargo no está incluida en el sistema sociosanitario. Es una enfermedad que se tiene que contemplar muchas veces con la institucionalización, y hoy hay un cambio de modelos de familia, hay un cambio en la sociedad. Pero también es verdad que muchas de los cuidadores de hoy, de las familias de hoy, conviven con creencias del pasado. Es decir, con que residencia es sinónimo de asilo o no es sinónimo de asilo. Esto también lo deconstruimos, porque la demencia es una enfermedad. No estoy abandonando, no estoy llevando a la persona porque sea mayor o no. La estoy llevando porque es donde va a estar mejor. Y la estoy llevando porque es donde le van a dar mejor los cuidados. Y esto es lo que Óscar nos reflejaba perfectamente en el caso de Alicia, ¿no? Y sin embargo, viendo que estaba, en una enfermedad como avanzada,
pues sin embargo ella cuidaba. ¿Y por qué cuidaba en casa? Porque se sentía culpable. Entonces hay que deconstruir, yo creo, ¿no? Hay que trabajar que lo mejor es lo mejor para el enfermo, también lo será para la familia, y que cuando estamos interviniendo no solamente intervinimos para cuidar al cuidador sí, pero para que también esté mejor cuidado el enfermo en este caso, ¿no? Yo desde aquí reivindico también pues, que los conceptos de sobrecarga del Zarit están muy bien, pero aparte también estamos en una sociedad, como hoy decían, del primer mundo, en la que también hay que trabajar con la orientación al disfrute, como nos mostraba Óscar, hay que trabajar con el concepto de bienestar, de calidad de vida, de resiliencia, no solo con modelos y con variables psicopatológicas, ¿no?, sino también con variables positivas, que como hoy Arsenio nos ha dicho y que además, bueno, pues está cercano por haberlo vivido a esa realidad que nos muestran cada día las familias y que tanto nos enseñan, pues también se disfruta, pues también hay que buscarlo, ¿no? Y sobre todo yo creo que hay que buscar un concepto de bienestar global, y eso contempla al enfermo y contempla a la familia, y dentro de la familia creo que el cuidador, ¿no? Es fácil ver cómo bueno, pues se habla del binomio enfermo, cuidador principal, y lo demás que a lo mejor yo planteo que quizás también hay que hablar del concepto de familia, ¿no? Nos decía ahí en la película cómo los demás parece que se desentienden, pero cómo también los profesionales nos desentendemos de los demás de la familia, que parecen los miembros olvidados, que no los convocamos. Y si no los convocamos, yo creo que lo primero que le estamos dando es la difusión de la responsabilidad. Usted no tiene que venir porque ya viene el cuidador principal que viene a todo, ¿no? Si los convocamos, creo que los estamos haciendo partícipes. Entonces, bueno, yo simplemente quería hacer una reflexión de lo que es nuestro trabajo diario pues en el Centro de Referencia Estatal de aquí de Salamanca, y que tiene que ver mucho pues con la realidad que hoy nos ofrece Óscar, y no sé si alguna cosa más, pero el tiempo nos apremia en estos casos, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Hemos tenido unos ponentes absolutamente disciplinados. Tengo que decir que antes de comenzar ni les he amenazado ni les he dicho nada especial, pero se han ceñido al tiempo tanto por la mañana como por la tarde de una manera espléndida. Es su turno, es su momento. Si quieren hacer alguna contribución, algún comentario, aportar algo, preguntar. Yo quería, ya aprovecho, ya tenemos micrófono, tal como contaba Rebeca y un poco subrayaba el tema de Alicia, a la que se le metía un poquito de caña al final en la película, pues todo lo que se vaticinaba en la psicóloga en el documental, en la terapia, sucedió. Ella enfermó, tuvo una subida de tensión muy grave, le tuvieron que hospitalizar, a su madre le tuvieron que ingresar, un mes y medio más tarde fallecía. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces yo creo que llevamos todo al límite. Cuando somos cuidadores nos pensamos Superman, que somos capaces de todo, y las consecuencias pueden ser graves. Así como las otras personas pues, han ido perdiendo a sus familiares y se han ido recobrando, porque sabemos que después de la muerte puede ser muy liberadora, y de hecho lo es en estos casos. En el caso de Alicia no ha sido nada liberadora y lo está pagando. Hoy es el día que lleva año y medio con la pérdida de su madre y no levanta cabeza. Por mucho que quiso ella tenerla en casa, al final pagó las consecuencias. Simplemente quería añadir esto. Yo quería también añadir alguna cosa. Quizá porque viene al pelo de la película, en la línea propia de lo que hablaba Óscar Tejedora. Incluso me lo han dicho esta mañana en una entrevista que han hecho y en la que he participado de alguna manera. Y me hablaba un poco sobre las residencias. ¿Es bueno meter a tu familiar en una residencia o no es bueno? La pregunta no puede ser más poco clarificadora. Porque el ingreso de una persona a una residencia, en un centro de día, el mantenerla en casa, el tener a una cuidadora, todo eso depende de tantos factores que no resulta fácil.
Yo creo que para trabajar con una familia, con un cuidador principal, para trabajar la parte de la institucionalización, evidentemente lo primero tienen que estar la parte que trabaja con el enfermo, ¿no? Tienen que estar los médicos, los neurólogos, los geriatras. Hay que haber un consenso de qué es lo mejor para el enfermo. Por otra parte, luego nos queda un trabajo muy importante, ¿no? La parte social, porque hay que trabajar esta parte de culpa, de miedo. Hay que trabajar esta parte casi que a veces resulta ser fóbico, ¿no? Con esto de qué pasará, tengo miedo y luego me voy a sentir culpable. Incluso luego, como nos decía Óscar, en el caso de Alicia hay múltiples casos, luego muere y lleva 1 año y medio sin levantar cabeza, pero no me sorprende porque ya se veía ahí, ¿no? Que era un caso patológico, ¿no? Entonces, no es que no haya aceptado el duelo de la muerte, es que todavía no ha aceptado la enfermedad, ¿no? Hay que ir mucho más para atrás. Y más allá de los psicólogos en este concepto de familia, creo que también son una parte fundamental los trabajadores sociales, ¿no? Que ahora se mueve todo un mundo de recursos, se mueve la ley mal llamada ley de dependencia, está la parte de la incapacitación y esto es una realidad que hay que contemplar también en las demencias, ¿no? Por eso ese abordaje de la transdisciplinaridad que defendía esta mañana el profesor Fermoso creo que tiene tanto sentido. Y por eso, bueno, pues yo también hablaba de esta parte que tiene que ver con, bueno, pues con estar un poquito al hilo de las demencias. Hay otra parte que yo no quiero olvidar y que antes se me ha olvidado analizando, que es la parte que nos ha mostrado Óscar y que también la tenemos cada día en los despachos, que es esta parte del ciclo vital, ¿no? La demencia no es solo la demencia. En la familia se mezclan múltiples situaciones y en otras de las familias que hemos visto se mezclaba que el hijo tenía que salir fuera a estudiar, iba o no iba. Se quedaba estudiando en casa y se primaban los valores de estudiar en casa o salía e iniciaba un proyecto de vida. Creo que eso es importante. También, un poquito por apuntar, creo que es importante la parte que tiene que ver con la ruptura del ciclo, del proyecto vital de la pareja. Por eso no afecta igual como se nos reflejaba a la pareja que a los hijos. Por eso es fundamental el concepto de sexualidad, porque pues los libros, lo que hablábamos, ¿no? Nos hablan mucho de la depresión, de la sobrecarga y demás, pero yo ahora tengo a muchas personas en la consulta que es una realidad, esto no está en los libros, pero es una realidad. Están resolviendo situaciones como pueden y eso significa que la persona está enferma y está en fases a lo mejor, seguro, avanzadas y está en institucionalización y ellos resuelven su concepto de sexualidad como pueden, a veces con contactos ocasionales, a veces de ninguna manera o a veces incluso con otra pareja. Y ahí también tiene que estar el abordaje interdisciplinar, ¿no? ¿Qué hacemos en esos casos? Entonces, bueno, esto yo creo que abre un poquito a la reflexión de todo, porque esto no lo encontramos en los libros, pero sí lo encontramos en la realidad de la gente y sí Óscar nos lo ha reflejado muy bien.